Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios es una obra fundamental del apóstol Pablo, escrita alrededor del año 55 después de Cristo a la iglesia en Corinto, una comunidad cristiana emergente en una ciudad cosmopolita y moralmente compleja. Corinto era conocida por su diversidad cultural, su prosperidad económica y su inmoralidad prevalente. La iglesia estaba enfrentando desafíos internos y externos, incluyendo divisiones, inmoralidad, disputas sobre la libertad cristiana y problemas con los dones espirituales. Pablo escribe esta carta con el propósito de corregir los errores y guiar a la iglesia hacia la unidad y la madurez en Cristo. Una iglesia dividida, llamado a la unidad en Cristo. Pablo comienza su carta abordando las divisiones que habían surgido en la iglesia de Corinto. Los creyentes se estaban alineando con diferentes líderes como Pablo, Apolos y Cefas, creando facciones dentro de la iglesia. Pablo recuerda a los corintios que Cristo no está dividido y que todos deben estar unidos en él. El apóstol enfatiza que el verdadero fundamento de la iglesia es Cristo, no ningún líder humano, y que la sabiduría de Dios es lo que debe guiar a la comunidad, no la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios frente a la sabiduría humana. En su exhortación a la unidad, Pablo contrasta la sabiduría divina con la humana. La cruz de Cristo, aunque parece una locura para aquellos que buscan sabiduría según el mundo, es en realidad el poder de Dios para la salvación. Pablo advierte a los corintios contra el orgullo y la autosuficiencia, recordándoles que Dios eligió lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y poderosos. De esta manera, nadie puede jactarse en su presencia. Solo en Cristo pueden encontrar la verdadera sabiduría y redención. El ministerio y los líderes. El servicio humilde de los líderes. Pablo subraya que los líderes en la iglesia no deben ser vistos como figuras divisivas, sino como siervos de Dios. Él explica que cada líder tiene un papel específico en la edificación de la iglesia, pero todos deben trabajar en armonía para construir sobre el fundamento que es Cristo. Los corintios son comparados con un edificio y un campo, donde los líderes son simplemente los obreros bajo la dirección de Dios. Pablo enfatiza la necesidad de humildad y la comprensión de que cualquier obra será probada por el fuego en el día del juicio. La fidelidad en el ministerio apostólico. En esta sección, Pablo resalta la importancia de la fidelidad en el ministerio. Los apóstoles y líderes son administradores de los misterios de Dios y se les exige que sean fieles. Pablo señala que el juicio final viene de Dios, no de los seres humanos, y que los apóstoles han sufrido mucho por la causa de Cristo. Ellos son llamados a soportar el sufrimiento con paciencia, conscientes de que su recompensa será otorgada por Dios. Esta perspectiva fortalece su llamado a la iglesia de Corinto para que sigan a los líderes con respeto, pero siempre en fidelidad a Cristo. Moralidad y conducta cristiana, pureza moral y disciplina en la iglesia. Pablo se enfrenta directamente a los problemas de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Un caso particular de inmoralidad sexual grave había sido tolerado por la iglesia, lo cual Pablo denuncia enérgicamente. Él insta a la iglesia a practicar la disciplina eclesiástica, expulsando a la persona que vive en pecado deliberado. La razón de esta severidad no es solo la pureza de la iglesia, sino también la esperanza de que el pecador se arrepienta y sea restaurado. La pureza de la iglesia es esencial, ya que representa el cuerpo de Cristo en el mundo. La resolución interna de conflictos. El apóstol Pablo
también aborda el tema de las disputas legales entre creyentes. Critica duramente a los corintios por llevar sus disputas ante tribunales paganos, argumentando que es una vergüenza para la Iglesia no ser capaz de resolver sus propios conflictos. Pablo insta a los creyentes a manejar sus diferencias con amor y a buscar la paz dentro de la comunidad. Les recuerda que ellos, como santos, algún día juzgarán al mundo y a los ángeles, por lo que deben ser capaces de resolver asuntos menores entre ellos mismos. El matrimonio y la soltería. Consejos prácticos sobre el matrimonio. En respuesta a preguntas específicas de la Iglesia de Corinto, Pablo ofrece consejos sobre el matrimonio y la soltería. Subraya que el matrimonio es honorable y que los casados deben cumplir con sus deberes conyugales. Sin embargo, también valora la soltería, destacando que aquellos que permanecen solteros pueden dedicarse más plenamente al servicio de Dios. Pablo aclara que cada uno debe vivir según la situación en que fue llamado, ya sea en matrimonio o en soltería, siempre buscando honrar a Dios en su estado. Permanecer en el estado en que fuimos llamados. El apóstol anima a los creyentes a aceptar su situación actual como una vocación divina. Ya sea casado o soltero, libre o esclavo, lo importante es cumplir con la voluntad de Dios donde uno se encuentre. Pablo recuerda a los corintios que la condición externa es temporal, pero la fidelidad a Dios es lo que verdaderamente importa. Esta enseñanza subraya la libertad cristiana para servir a Dios en cualquier circunstancia, sin preocuparse excesivamente por cambiar el estado civil o social. La libertad cristiana y la responsabilidad comunitaria. Pablo aborda un tema delicado: el uso de la libertad cristiana en relación con la comida sacrificada a los ídolos. Aunque los creyentes son libres en Cristo y saben que un ídolo no es nada, Pablo les recuerda que no deben usar esta libertad de manera que cause tropiezo a otros. Si un hermano o hermana en la fe, cuya conciencia es débil, es llevado a pecar por el ejercicio de la libertad de otro, entonces es mejor abstenerse. La libertad cristiana siempre debe ser guiada por el amor y la consideración por la edificación de la comunidad. El ejemplo de renuncia de Pablo. Pablo ofrece su propia vida como ejemplo de cómo un creyente puede renunciar a sus derechos por el bien de los demás. Aunque tiene el derecho de ser apoyado económicamente por la Iglesia, Pablo renuncia a ese derecho para evitar cualquier obstáculo al Evangelio. Este sacrificio personal refleja su profundo compromiso con la misión de llevar a tantos como sea posible al conocimiento de Cristo. Para Pablo, el amor y la edificación del prójimo son más importantes que el ejercicio de los derechos personales. El uso de los dones espirituales. Diversidad y unidad en los dones espirituales. Pablo enseña sobre los dones espirituales, enfatizando que, aunque hay una diversidad de dones, todos provienen del mismo Espíritu y tienen el propósito de edificar a la Iglesia. Los dones como la profecía, la enseñanza, la sanidad y otros deben ser utilizados en armonía para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano para ilustrar cómo cada miembro, aunque diferente, es esencial para el funcionamiento del cuerpo en su conjunto. Ningún don es superior al otro. Todos son necesarios para el bien común. El amor como el don supremo. En el famoso capítulo del amor, Pablo exalta el amor como el don supremo que debe guiar todas las acciones de los creyentes. Sin amor, los dones espirituales carecen de valor. El amor es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso ni orgulloso. Es el motor que impulsa a la comunidad cristiana hacia la madurez
y la unidad en Cristo. Este amor es una muestra del carácter de Dios y debe ser el sello distintivo de la Iglesia. La resurrección y la esperanza futura. La resurrección de Cristo, pilar de la fe cristiana. Pablo dedica un extenso capítulo a la doctrina de la resurrección, comenzando con la resurrección de Cristo como el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, entonces la fe es vana y los creyentes siguen en sus pecados. Pablo refuerza que la resurrección de Cristo es la primicia de los que han muerto, asegurando a los creyentes que también ellos resucitarán en el último día. Esta esperanza es central para la vida cristiana y debe animar a los creyentes a perseverar en la fe. El cuerpo glorioso y la victoria sobre la muerte. Pablo explica que en la resurrección los creyentes recibirán cuerpos glorificados, diferentes de los cuerpos terrenales actuales. Estos cuerpos serán incorruptibles, inmortales y adaptados para la vida en el reino de Dios. La transformación es necesaria para entrar en la eternidad con Dios. Pablo concluye con un triunfo, exclamando que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo. La victoria final pertenece a Cristo, y los creyentes pueden estar seguros de que la muerte no tiene la última palabra. Conclusiones. Exhortación a la firmeza y vigilancia. Pablo concluye su carta con una exhortación a la firmeza en la fe. Insta a los corintios a estar vigilantes, a mantenerse firmes en la fe y a ser valientes y fuertes. Este llamado es a vivir con una actitud de constante vigilancia espiritual, conscientes de la importancia de perseverar hasta el final. Todo lo que los creyentes hagan debe ser hecho con amor, reflejando el carácter de Cristo, unidad en el amor y en el servicio mutuo. El apóstol reafirma la importancia de la unidad en la Iglesia, enfatizando que ésta debe estar basada en el amor mutuo y en la obediencia a los mandamientos de Cristo. Les insta a trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo, poniendo a un lado las diferencias personales y enfocándose en el bien común. El amor debe ser la motivación detrás de cada acción y decisión en la vida comunitaria. Despedida y bendición final. Pablo cierra su carta con saludos personales y una bendición final. Envía saludos de las iglesias en Asia, recordando a los corintios que son parte de una comunidad cristiana global. Concluye deseando que la gracia del Señor Jesús esté con ellos. Una bendición que resume su deseo de que la iglesia de Corinto prospere en la fe y la unidad. Primera de Corintios. Una guía permanente para la iglesia. La primera carta a los Corintios es más que una simple corrección a una iglesia del primer siglo. Es una guía permanente para todas las generaciones de cristianos. Pablo aborda temas que siguen siendo relevantes hoy: la unidad, la pureza, la libertad cristiana, el uso de los dones espirituales y la esperanza en la resurrección. Esta carta sigue desafiando y guiando a la Iglesia a vivir en conformidad con el Evangelio de Cristo, buscando siempre la gloria de Dios y el bien común.